La respiración celular. Las células eucariotas, como son las que constituyen los animales, vegetales, hongos, protozoos y algas, obtienen la energía que precisan para vivir mediante una reacción química, denominada respiración celular. La respiración celular se realiza en el interior de las mitocondrias de las células y consiste en la reacción de pequeñas moléculas orgánicas con el oxígeno, produciéndose dióxido de carbono, agua y una cantidad grande de energía. Es decir, la respiración celular es la combinación de materia orgánica con oxígeno y se produce dióxido de carbono, CO2, más agua, H2O, y una gran cantidad de energía. En el caso de los seres humanos y de muchos animales, las pequeñas moléculas orgánicas llegan a las células transportadas por la sangre, que ésta también aporta a las células el oxígeno que viene de los pulmones. La energía que se obtiene en la respiración celular no se desprende en forma de calor, sino que se almacena en los enlaces químicos que constituyen determinadas moléculas, como el ATP. El ATP se forma por la unión de una sustancia, ADP, y de un grupo fosfato, gracias a una elevada cantidad de energía. Es decir, el ATP, adenosin trifosfato, se forma uniendo adenosin difosfato más un grupo fosfato más energía y se produce adenosin trifosfato más agua. Cuando la célula necesita energía para desempeñar alguna actividad, las moléculas de ATP se descomponen y liberan la energía que contienen. Así, se obtiene la energía que el organismo precisa para ejecutar las funciones vitales. Es decir, el ATP más agua deja adenosin difosfato más fosfato y una gran cantidad de energía. El aparato respiratorio. El aparato respiratorio es el que se encarga de captar el oxígeno del aire y conducirlo al aparato circulatorio, así también como de expulsar el dióxido de carbono que transporta el aparato circulatorio y que proviene de la respiración mitocondrial. Está constituido por fosas nasales, que son dos amplias cavidades que comunican el aparato respiratorio con el exterior. En la parte superior de la fosa nasal se detectan las sustancias olorosas. Cuenta con unos repliegues llamados cornetes que frenan el aire permitiendo que se humedezca y se caliente. Faringe. Es un conducto que comunica con las fosas nasales, la boca, el esófago, la laringe y las trompas de Eustaquio. Comunica, pues, las vías respiratorias con las vías digestivas. La laringe es un pequeño conducto de unos 4 centímetros de longitud, situado entre la faringe y la tráquea. En su interior están las cuerdas vocales, que al vibrar con el aire que sale de los pulmones, produce sonidos. Tráquea es un conducto formado por anillos cartilaginosos flexibles, casi circulares. Interiormente está tapizado por un tejido epitelial ciliado que segrega con mucosidades. Gracias a ello es capaz de atrapar y hacer ascender las partículas que pueda llevar el aire. Bronquios. Son dos conductos en los que se bifurca la tráquea. Cada uno de ellos se dirige a un pulmón. Pulmones. Son dos masas esponjosas constituidas por miles de ramificaciones de los bronquios, denominadas bronquiolos, que terminan en unas formaciones globosas llamadas alveolos pulmonares. Estos alveolos tienen
paredes epiteliales muy finas, lo cual permite el intercambio de los gases. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo 2. La respiración pulmonar. La respiración pulmonar tiene 2 partes que podemos decir. La ventilación pulmonar propiamente dicha y el intercambio de gases. Vamos a ver la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es el proceso que hace fluir el aire entre la atmósfera y los pulmones. En este proceso intervienen los músculos intercostales, las costillas, el diafragma y las paredes de los pulmones. Tiene 2 etapas: inspiración y expiración. Inspiración es la etapa en la que el aire entra en los pulmones. Para conseguirlo, los músculos intercostales tiran de las costillas hacia afuera, es decir, hacia los lados y hacia arriba. El diafragma desciende, aumenta la capacidad torácica. Esto provoca que baje la presión en el interior de los alveolos, que llega a ser inferior a la presión exterior. Debido a ello, se produce la entrada de aire. En la expiración, se expulsa parte del aire contenido en los pulmones, solamente parte del aire. Y para conseguirlo, los músculos intercostales se relajan, el diafragma asciende. Y debido a ello, la presión sobre el aire que llena los pulmones aumenta la presión sobre los pulmones. Esta presión se hace superior a la presión externa y provoca la salida del aire. Cuidado, no se debe confundir la respiración celular con la respiración corporal o ventilación. La respiración celular es un proceso químico por el que las células obtienen la energía que necesitan. Y la respiración corporal o ventilación es el conjunto de movimientos corporales que permite el intercambio de gases entre los pulmones y el exterior. Intercambio de gases. Se denomina intercambio de gases al tránsito de oxígeno desde los alveolos pulmonares hasta la sangre que circula por los capilares pulmonares y al tránsito del dióxido de carbono desde la sangre hasta el interior de los alveolos pulmonares. El oxígeno va de los alveolos a los capilares y el dióxido de carbono de los capilares al alveolo. Un pulmón es básicamente una estructura interna formada por bolsas de paredes muy finas, es decir, los alveolos, que están rodeados por numerosos capilares sanguíneos. El que sea una cavidad interna evita la desecación de esas paredes, y el que estas paredes sean muy finas posibilita el intercambio de gases, es decir, el paso de oxígeno desde el aire que ha entrado en los alveolos pulmonares hasta la sangre de los capilares y la salida del dióxido de carbono desde la sangre hasta el aire que hay en los alveolos pulmonares. Enfermedades del aparato respiratorio. Enfermedades producidas por bacterias. Principalmente 5, y las vamos a ver según la localización de arriba a abajo del aparato respiratorio. Sinusitis, faringitis y amigdalitis, laringitis, asma bronquial y tuberculosis. La sinusitis es una inflamación de la mucosa que recubre la cavidad interna o senos de los huesos que delimitan las cavidades de las fosas nasales. Provoca dolores sobre las cejas. La faringitis y amigdalitis. La faringitis es una inflamación de la faringe. Si está localizada en las amígdalas
se llama amigdalitis. Las dos pueden estar causadas por microbios, por el aire frío o por sustancias irritantes como el alcohol o el tabaco, que lesionan las células de la faringe y favorece el desarrollo de los microbios. Los síntomas son dolor al tragar, sequedad de garganta y a veces fiebre. Laringitis es una inflamación de la laringe que provoca la alteración de la voz, afonía y tos. Suele estar provocada por microbios y se ve favorecida por factores como el tabaco, el alcohol, el aire contaminado o el mal uso de la voz. Asma bronquial es una disminución del diámetro de los bronquios y de los bronquiolos que dificulta el paso del aire hasta los alveolos pulmonares. Produce sensación de ahogo al respirar y su causa más frecuente son las alergias. Tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por la llamada bacteria de Koch. Destruye el pulmón originando cavidades. Actualmente se cura gracias a los antibióticos. Las enfermedades producidas por los virus son dos. El resfriado es una enfermedad infecciosa provocada por un virus. Se caracteriza por la abundancia de mucosidad nasal y de estornudos. Desaparece en una semana. Y la gripe es una enfermedad causada por un virus que da dolores de huesos, musculares, fiebre y también mucosidad nasal. Dura 2 semanas y puede llegar a ser mortal en los ancianos de salud delicada, por lo que es conveniente que se vacunen. Como el virus de la gripe cambia con facilidad, la vacuna cada año generalmente nos sirve para el año siguiente. La excreción. La excreción es la retirada de la sangre y la expulsión al exterior del organismo de las sustancias perjudiciales o inútiles que ésta contiene. La mayor parte son productos del metabolismo celular y el exceso de sales, por lo que se considera que la excreción forma parte de la función de la nutrición. Las principales sustancias que se excretan son urea, que es una sustancia que sintetizan las células del hígado a partir del amoníaco que se produce durante el metabolismo de las proteínas. El ácido úrico es una sustancia derivada de la degradación de las purinas, que son las moléculas que constituyen los ácidos nucleicos. Sales minerales disueltas solo se excretan cuando hay un exceso en la sangre. La principal es el cloruro sódico. Sustancias extrañas al organismo son aquellas que han sido degradadas por las células y que se han acumulado en la sangre, como por ejemplo algunos medicamentos y aditivos alimenticios. La función de la excreción la realiza principalmente el aparato urinario, que expulsa la orina, que está compuesta de urea, ácido úrico y sales minerales. También tiene función excretora la piel, que elimina sales y sustancias nocivas mediante el sudor, y los pulmones, que expulsan el dióxido de carbono producido en la respiración celular. El aparato urinario y la formación de orina. Aparato urinario. El aparato urinario elabora la orina a partir del agua y de las sustancias nocivas para el organismo presentes en la sangre y la expulsa al exterior. Está constituido por los siguientes órganos. Riñones. Son 2 órganos situados en la parte baja de la espalda, justo por encima de la cintura. Filtran la sangre y eliminan de ella la urea, que a ciertas concentraciones resulta tóxica. Eliminan también de la sangre el ácido úrico
y el exceso de sales minerales. El líquido que se origina se denomina orina. Otra parte del aparato urinario es los uréteres. Son 2 conductos que salen cada uno de su riñón. Conducen la orina, que está compuesta por agua, urea y sales minerales, hasta la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es una bolsa muscular donde se acumula la orina hasta el momento de su expulsión del cuerpo. En la salida presenta un músculo anular, el esfínter, que regula su apertura. Se comunica con el exterior a través de la uretra. Uretra es el conducto encargado de la micción, que es la expulsión de la orina al exterior. En los varones pertenece también al aparato reproductor. El riñón y la nefrona. Los riñones son 2 órganos con forma de judía en cuyo interior hay millones de estructuras tubulares que reciben el nombre de nefronas. Cada nefrona está constituida por una cabeza globosa, denominada corpúsculo renal, y por un largo conducto llamado túbulo renal. El corpúsculo renal se compone de una estructura con forma de copa, denominada cápsula de Bowman, que contiene en su interior un conjunto de capilares sanguíneos denominado glomérulo renal. En el túbulo renal se distinguen 3 partes denominadas túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Si se secciona un riñón humano, se pueden distinguir las siguientes partes. Cápsula renal. Es la capa de tejido conjuntivo que presenta el riñón en su superficie. Zona cortical. Está situada bajo la cápsula. Tiene un aspecto granuloso, porque en ella abundan los corpúsculos renales. Zona medular. Está situada bajo la zona cortical. Muestra un aspecto fibroso, debido a que en ella se encuentran las asas de Henle y los conductos colectores de las nefronas. Todos ellos se encuentran agrupados en varios conjuntos llamados pirámides renales o pirámides de Malpighi. Y la pelvis renal es la cavidad interna del riñón. Cuenta con varias cámaras en forma de embudos llamadas cálices renales, que recogen la orina producida en cada una de las pirámides de Malpighi y la vierten al uréter. La formación de la orina. La orina se forma en los riñones y en este proceso se pueden distinguir las 3 etapas siguientes. 1. Filtración. Debido a la presión sanguínea y a la permeabilidad de los capilares del glomérulo, gran parte del agua de la sangre y de las sustancias que lleva disueltas se filtra desde dichos capilares a la cápsula de Bowman. Se forma así una orina muy diluida y con muchas sustancias disueltas. 2. Reabsorción. Los capilares que rodean el túbulo renal reabsorben agua, glucosa y aminoácidos, con lo que la sangre recupera todos sus componentes, menos la mayor parte de la urea y cierta cantidad de sal. El líquido que queda en el túbulo, formado básicamente por agua y urea, es orina. Y 3. La conducción. La orina pasa del túbulo contorneado distal al conducto colector. Las células de sus paredes provocan la salida de la mayor parte del agua, que pasa a los capilares sanguíneos. En su interior queda una orina muy concentrada que va a parar a la pelvis renal y luego al uréter. Escribe la ecuación de la respiración celular. C6H12O6 más 6 moléculas de oxígeno O2
dan 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua más 36 ATP. La ecuación de la respiración celular es C6H12O6 más 6O2 para dar 6 moléculas de CO2 más 6 de agua más 36 ATP. Nombra las partes del aparato respiratorio y circulatorio en el orden de que lo recorrería una molécula de oxígeno que se encuentra en la atmósfera hasta llegar a una célula del hígado. Entra por las fosas nasales. Pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, llega a los bronquiolos hasta los sacos alveolares. De ahí hasta los alveolos pulmonares. Esa molécula de oxígeno pasa al torrente sanguíneo por un capilar que rodea los alveolos. Ingresa en la vena pulmonar, de ahí al corazón por la aurícula izquierda y a través de la válvula mitral pasa al ventrículo izquierdo. Sale expulsado del corazón por la arteria aorta y llega al hígado por la arteria hepática. Explica con un dibujo cómo funcionan los alveolos en su función de intercambio de gases. Los alveolos pulmonares son unas formaciones globosas donde llega el aire, rico en oxígeno, inspirado del exterior. Los alveolos están rodeados de capilares sanguíneos y como los alveolos tienen las paredes epiteliales muy finas, se produce un intercambio de gases. El oxígeno del alveolo pasa a los capilares sanguíneos, mientras que el CO2 de esos capilares pasan al alveolo pulmonar para ser expulsado al exterior del organismo en la expiración. Describe el funcionamiento de la ventilación pulmonar indicando los músculos implicados en la respiración corporal. Pulmonar. La ventilación pulmonar es el proceso que hace fluir el aire entre la atmósfera y los pulmones. En este proceso intervienen los músculos intercostales, las costillas, el diafragma y las paredes de los pulmones. Tiene dos etapas: inspiración y expiración. Inspiración es la etapa en la que el aire entra en los pulmones. Para conseguirlo, los músculos intercostales tiran de las costillas hacia afuera, es decir, hacia los lados y hacia arriba. El diafragma desciende, aumenta la capacidad torácica. Esto provoca que baje la presión en el interior de los alveolos, que llega a ser inferior a la presión exterior. Debido a ello, se produce la entrada de aire. En la expiración, se expulsa parte del aire contenido en los pulmones, solamente parte del aire. Y para conseguirlo, los músculos intercostales se relajan, el diafragma asciende y debido a ello aumenta la presión y provoca la salida del aire al exterior. Realiza un dibujo de la nefrona y explica su funcionamiento. Está constituida por una cabeza globosa denominada corpúsculo renal y por un largo conducto llamado túbulo renal. El corpúsculo renal se compone de una estructura con forma de copa denominada cápsula de Bowman, que contiene en su interior un conjunto de capilares sanguíneos denominado glomérulo renal. En el túbulo renal se distinguen tres partes denominadas túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. La orina se forma en los riñones y en este proceso se pueden distinguir las tres etapas siguientes:
1. Filtración. Debido a la presión sanguínea y a la permeabilidad de los capilares del glomérulo, gran parte del agua de la sangre y de las sustancias que lleva disueltas se filtra desde dichos capilares a la cápsula de Bowman. Se forma así una orina muy diluida y con muchas sustancias disueltas. 2. Reabsorción. Los capilares que rodean el túbulo renal reabsorben agua, glucosa y aminoácidos, con lo que la sangre recupera todos sus componentes, menos la mayor parte de la urea y cierta cantidad de sal. El líquido que queda en el túbulo, formado básicamente por agua y urea, es orina. Y 3. La conducción. La orina pasa del túbulo contorneado distal al conducto colector. Las células de sus paredes provocan la salida de la mayor parte del agua, que pasa a los capilares sanguíneos. En su interior queda una orina muy concentrada que va a parar a la pelvis renal y luego al uréter.